La asamblea, bueno, la asamblea funciona la asamblea de Urquiza funciona en la ex pizzería El Ideal. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Lanzamiento del Encuentro Nacional de Medios Alternativos. Periodistas y comunicadores, o comunicadores y periodistas, y no nos Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Aviala, la mirada de los pueblos originarios, un programa que se emite todos los jueves de 20 a 22 horas por Canal 4 de Aire, Antena Negra TV, en los barrios de Caballito, Almagro, Paternal. Es un medio de comunicación alternativo que integra la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi nombre es Cristina. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Igual que todos los jueves, un poquito pasado de igual que también todos los jueves, un poquito después de las 8 y un poquito también nos pasamos de las 10. Por suerte, como estamos en un canal de medios alternativos, a donde no tenemos alguien que nos esté corriendo por el tiempo, sino nosotros manejamos nuestro tiempo con el contenido que tenemos. Decirles que la gente nos puede sintonizar en Canal 4 en todos los alrededores,
Si quieren llamarnos, nos pueden llamar al 4982-0170 para comentarnos qué es lo que piensan de nuestro programa o simplemente mandarnos información, que hay muchísima información que a veces nosotros no estamos enterados porque no podemos llegar a cubrir todo lo que tenga que ver con la problemática básicamente de lo que está sucediendo en una sociedad como esta. Pueden hacerlo también por vía de internet, ¿no? En www.antenanegratv.com.ar y si no, llamándonos por teléfono y pueden, si tienen ganas de salir al aire, también pueden salir al aire. También escribirnos, como el programa bueno se puede ver y seguir desde internet, también nos pueden escribir en el chat, ingresando a la página del canal. Contarles que hoy tenemos un programa de salud, que estamos esperando que llegue Marina Honorato Quispe. Ella desde hace un par de jueves viene abordando lo que es salud intercultural. Y también van a estar participando hoy del programa compañeros del Frente de Artistas del Borda. Sí. Tal vez hubiese sido bueno que en algún momento se pueda compartir esto, ¿no? Del Borda de salud intercultural. A ver, desde pueblos originarios, ¿cómo vemos el tema de todas estas cosas? Particularmente como en algún momento leíamos en las culturas prehispánicas, nunca cerraron a sus hermanos y siempre los tenían participando de la construcción de una sociedad. Y a lo mejor eso después lo podemos llegar a construir o conversar, o a lo mejor con Marina. Pero eran los que mejor entendían, decían, el tema de los medicamentos, ¿no? Iban a ser compañeros de los médicos, los chamanes y todas esas cosas a la selva, porque tenían muchísimas, cada uno de nosotros tenemos cosas muy importantes para poder brindarle a la sociedad. Limitados, sociedades como esta creen que porque no pensamos igual que ellos o como no actuamos como ellos, decidimos que no están cuerdos, ¿no? Decía un hermano que conocí hace muchísimo tiempo en el Borda, decía, bueno, también será que algunos son reprimidos y yo tengo la libertad de gritar cuando tengo ganas y decir lo que quiero cuando se me ocurre, y habrá otros locos que se reprimen como la sociedad quiere que se repriman, y entonces son totalmente armaditos y ahí caminan, y yo estaba totalmente de acuerdo con eso. Lamentablemente así somos y así vemos, ¿no?, esta sociedad. Hay muchas cosas para conversar. Después vamos a profundizarlo y bueno, Marina va a estar integrada también a la rueda que armemos con la gente del Borda que han venido. Bueno, vamos a una pausa cortita y ya comenzamos con el programa. Bueno, ¿parece? Vamos. Mirada errante que nunca se vio, olvidada sin pretextos, viene de un tiempo que no tiene fin, desidia sin fundamento, voces y voces que quieren gritar, batallan contra el silencio, el genocidio y la destrucción palpitan a cielo abierto. La hilarararairaira, la hilarararairaira, la hilarararairaira. El hombre de hoy se pierde en ese ayer, registrado en su memoria, tallada a mano por un señor que olvida siglos de historia. El salvajismo fue de aquel que conquistó. ¿Quién puede hoy entender que aún no se terminó? La hilarararairaira, la hilarararairaira, la hilarararairaira, la hilarararairaira, la
Dioses de humo llegaron del mar, buscando furia y desierto, como un volcán con su lava azotó, y el derrotero fue eterno. El vencedor nunca tuvo piedad, inspirado en su avaricia. El vencido nunca pudo asociar descubrimiento y conquista. La hilarararairaira, la hilarararairaira, la hilarararairaira. Silencio hiriente que insiste en ganar, sobrevive en la opulencia, fortaleza de los de ayer y hoy, dirigentes de esta tierra. El salvajismo fue de aquel que conquistó. ¿Quién puede hoy entender que aún no se terminó? RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Todo medio de comunicación que desde su propia característica aporta la transformación del sistema también es comunicación alternativa. ¿Se entiende? Red Nacional de Medios Alternativos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar
orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida. Hier kamen wir alle zusammen. عاش الصحراء حرة. Aquí tutti luitiamo juntos. Qui tutti lottiamo insieme. Ici on lutte tous ensemble. Aquí todos luchamos juntos. aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, 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 Du willst Guerra. Hier kämpfen wir alle zusammen. tú quieres guerra, 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 tú quieres guerra. Bueno, volvemos otra vez acá al piso con un programa nuevo, digamos, como todos los jueves. Hoy vamos a hablar otra vez con Marina Quispe como el último jueves del mes pasado y el primer de este mes. Conversamos sobre el tema de salud intercultural y vamos a profundizar el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marina? Ahora sí. Bueno, bueno, la vez pasada o las veces pasadas estuvimos trabajando con el concepto, así que contenta de que dentro de todo creo que quedó más o menos claro, y hoy voy a tratar de sintetizar un poquito y empezar a profundizar, a ampliar hacia las consecuencias de esta concepción. ¿Vos trajiste material, digamos, como para que podamos verlo o querés...? Traje poquito, de cosa de no aumentar, digamos, de no acumular demasiado material para la gente que no está acostumbrada a tanta conceptualización. Bueno, porque las otras veces sí fueron cargadas. De alguna manera bastante material. Sí. ¿Qué te iba a decir? Que a lo mejor la gente no lo pudo seguir, pero bueno, la idea es, digamos, también poder ver si podemos instalar el tema de muchas cosas dentro del canal, ¿no? Digamos, sí. No solamente nos pasan cosas. Yo me acuerdo que un hermano decía, a los pueblos originarios nos pueden suceder un montón de cosas,
Sí, y a lo mejor estamos tratando de sobrevivir y estamos en una canoa y la idea, digamos, seguir resistiendo en la canoa, que no se nos hunda, pero también tratar de salir de la canoa y empezar a construir, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos hacer es salir y construir. ¿Qué queremos construir? Salud, queremos educación, queremos reconstruir lo que sería nuestra cultura, nuestra filosofía, nuestra cosmovisión y un montón de cosas. Y para eso, de alguna manera, que estamos pensando que vengan hermanos que tengan esas herramientas para poder entre todos construir desde este espacio, ¿no? Desde nuestro espacio de resistencia, tal vez. Así que bueno, gracias por venir otra vez y bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Creo que lo que decís tiene mucha relación con lo que hace tiempo que siento que desde el movimiento hemos trabajado mucho justamente con las luchas y hay que seguir trabajándolas, pero ya van 30 años, ¿no? que venimos... ¿Todo bien? Que venimos desde el movimiento trabajando, como vos decías, por la sobrevivencia, por el reconocimiento de la preexistencia, de las identidades, de los derechos, y por las reivindicaciones que son, por supuesto, básicas y necesarias. Pero después de estos 30 años, creo yo que ya, digamos, hemos esperado bastante como para seguir dejando que sigan siendo otros los que decidan por nosotros en muchísimos aspectos. Y por lo tanto, y por suerte ya, hay mucha gente que está trabajando, desde los pueblos, profesionales indígenas en distintas provincias que nos hemos conocido, sobre todo en Neuquén, en los encuentros de interculturalidad y equidad para la salud, y en muy poquitos lugares, porque la verdad que esa ha sido la historia precisamente, ¿no? O sea, en los pueblos no tenía cabida el tema porque siempre estaban estas urgencias, estas prioridades, la terrible problemática de los desalojos, los atropellos, las violencias, todo esto que obviamente no da lugar a que uno respire y pueda ocuparse. Por eso esto que, bueno, en realidad ha sido luchar contra la corriente, pero de alguna manera cuando uno se preguntaba, bueno, ¿por qué estamos en la ciudad, ¿no? Qué cosa loca que siendo originarios estemos acá en plena ciudad, tan alejados de todo lo nuestro, con todo lo que nos implica esto, nuestra propia vida. Y en momentos de conflicto, en momentos de peores dudas con todo esto, uno lo que se da cuenta es precisamente que si estamos acá es por algo, que algo tenemos que hacer. Y que bueno, si lo que podemos hacer es resistir desde un lugar diferente al resto de los hermanos y hacer justamente algo que tenemos cierta posibilidad, que nadie nos la regaló, la buscamos, la tratamos de construir como podemos, con muchísimo esfuerzo, pero lo hacemos. Y bueno, y todo esto que hemos podido hacer, como decíamos la vez pasada, ¿no? Creo que ya es hora de que todos nos abramos a compartir. Yo lo intenté muchos años, pero como digo, era muy difícil. Pero creo que ya llegó la hora, que hay muchos que estamos en la misma, que estamos buscando formas de construir la salud, que era lo que decíamos recién, ¿no? Lo que decías vos. No sé si querías decir otra cosa. No, cuando vos decías esto, de pensar por qué estamos acá, digamos, y que estamos en un espacio, realmente estamos en un espacio que es la urbanidad, digamos, ¿no? La ciudad, la capital, el Gran Buenos Aires, y en muchos espacios como Córdoba, el Gran Córdoba, el Rosario, el Gran Rosario, todos estos lugares. Estamos porque indudablemente, seguro que uno en un contexto distinto no hubiese elegido estar por acá. En este contexto hace que nosotros estemos acá. Y entonces tenemos que resolver la situación desde acá, porque no somos los únicos que estamos. Hay millones de hermanos originarios que están por acá, y esos millones de hermanos originarios deben tener el tema de la salud, el tema de la identidad, el tema de la autoestima solucionados. Y tal vez para eso, de alguna manera es lo que vos decías, ¿cómo hacemos para construir tal vez una red
de hermanos, construir tal vez un sostén de compañeros, como quieran llamarlo, que podamos construir la alternativa para los hermanos originarios que vivimos acá y los no originarios, los que quieran resolver, entender nuestra filosofía y nuestra cosmovisión como un método de vida, como una salida de vida. ¿Y por qué no? ¿No? Es tiempo de que empezamos a construir eso. Bueno, así que si querés ir al tema, podemos ir al tema tranquilo. Entonces podemos empezar con unas poquitas placas que traje esta vez, así no cargamos mucho. Esa es la presentación, pasamos a la siguiente, la concepción de la salud en las culturas autóctonas. Mostramos una recopilación y un análisis, y ahora lo que vamos a presentar es una síntesis de esos dos programas anteriores, esos dos micros anteriores. La siguiente. Gracias. La que sigue. Bueno, ¿se puede ampliar un poquito esta placa? Estamos más lejos hoy que la vez pasada. Está más lejos el televisor. En base a todas, hemos pasado, ¿se acuerdan? En los programas anteriores hemos comenzado con el concepto de cultura que tomamos nosotros, el concepto de visión de la salud, de visión del mundo en ambas culturas, o sea, cómo se construye el concepto de visión del mundo y cómo surge, por lo tanto, el concepto de salud en cada una de las culturas en forma acorde con el desarrollo de los valores, de los conceptos, de todo lo que implica el sistema de conocimientos que cada cultura a lo largo de su propia historia y de su dinámica social construye. Y hemos mostrado una recopilación de frases, de conceptualizaciones y de definiciones de salud indígenas, comparándola con otra placa en un recorrido histórico de lo que han sido las diferentes concepciones de la salud en las culturas europeas, desde donde se funda el sistema de salud que tenemos instalado en nuestra sociedad. Pero entonces, como vimos las diferencias, acá estamos sintetizándolas justamente. Y entonces podemos decir que cuando hablamos de salud en las culturas originarias, estamos hablando fundamentalmente de la armonía, el entendimiento y el equilibrio dinámico en las interrelaciones recíprocas de la persona consigo misma, entre las personas, con la naturaleza o en la naturaleza misma de la cual formamos parte, y en lo espiritual. Todo esto en dualidades, y en dualidades entre opuestos complementarios. Dijimos que, a diferencia de las culturas europeas, donde los opuestos son excluyentes en la visión del mundo, en las nuestras son opuestos complementarios. Y que todo esto se da, esta reciprocidad, estas interrelaciones intrínsecas, se da en múltiples niveles, incluyendo las dimensiones del pasado, el presente y el futuro, digamos, los distintos tiempos, no solamente en el espacio, no solamente en las dimensiones propias del ser humano individual, sino también en esas interrelaciones de las dimensiones con todos los otros seres de la naturaleza y del cosmos. Implica, por lo tanto, la salud, un bienestar integral. O sea, no podemos hablar en las culturas originarias de la salud como algo individual y como una, como decíamos antes, o como habíamos dicho, como un estado ni de ausencia de enfermedad solamente, ni de cierto grado de funcionamiento normal de las funciones orgánicas, ni de una salud propia de un estado normal, en el mejor de los casos que pueda integrar lo biológico, lo psicológico y lo social, como es la última definición de la Organización Panamericana para la Salud. Sino que en nuestras culturas esta integralidad es mucho más amplia y necesita, es necesariamente, tiene que estar concebida como un bienestar, pero como un bienestar integral
que habla de plenitud, que habla de integralidad en todos los aspectos humanos, en todos los aspectos vitales. Hemos visto definiciones que hablaban justamente de el desarrollo de todas las capacidades vitales hacia la plenitud. Y esto implica hablar de alegría, hablar de risa, hablar de felicidad. Hemos dicho la vez pasada que el pueblo mapuche tiene como proyecto de vida la felicidad. Entonces estamos hablando de otra cosa absolutamente diferente cuando hablamos de la salud de los pueblos originarios. Estamos hablando de vitalidad, de energía. Y estamos hablando de ese continuo, de un continuo, no se separan entonces, como decíamos antes, en disociaciones, en lo que está por un lado lo individual y por otro lado lo social o lo ambiental. No, es un continuo, individual, colectivo e intergeneracional, siempre en dinámicas entre componentes inseparables de lo que es lo individual y de lo que es lo colectivo. Y todo esto en un contexto de equilibrio ecológico y en condiciones de equidad. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de esta concepción? Esto implica que entonces, para nosotros, la salud es fundamentalmente la capacidad plena de vivir. ¿Sí? Es tener la capacidad plena de vivir. Y esto, claro, es muy difícil de lograr a nivel individual, solamente en un contexto que sea opuesto a esto. De allí que justamente este concepto nos habla de esta integralidad, de esta totalidad integrada, esta relación entre todo el contexto tiene que estar apoyando ese desarrollo de felicidad, de vitalidad, de integralidad, de respetar la salud en todo momento y en todo lugar. Hablamos entonces de autocuidado, porque si cada uno no se cuida, obviamente no puede darse que el colectivo esté cuidado, pero a su vez el colectivo tiene que cuidar todo el contexto social y todo el contexto ambiental para que las individualidades podamos desarrollarnos en un contexto que permita desarrollar las capacidades potenciales de cada quien. Y finalmente hablamos de ese despliegue, de ese desarrollo y despliegue libre de la energía vital, que en ciertos aspectos, desde las culturas occidentales, podemos pensar en que algunos pensadores y grandes constructores de pensamiento como Freud, por ejemplo, como otros, como Reich, Wilhelm Reich, o muchísimos otros pensadores y también trabajadores a favor de la salud, han llegado a entender este poder del deseo, este poder de las energías, este poder de la vitalidad humana como motor de vida y como motor de salud. Desde allí es que podemos encontrarnos las culturas occidentales con las culturas autóctonas, así como en los distintos paradigmas de los últimos tiempos que, como hablábamos la vez pasada, van integrando hasta el punto de hablar de complejidad hoy en día, que han salido precisamente de esos conceptos de unicausalidad para diagnosticar los problemas de salud, a pasar a un concepto de salud donde se complejiza la idea, el entendimiento de la salud y por lo tanto de todos los aspectos que determinan la salud de los seres humanos. Desde allí, como digo, es que podemos ir encontrándonos las culturas y por lo tanto las medicinas, ¿sí? Sin embargo, insisto, el concepto de salud de pueblos originarios va muchísimo más allá que solo la medicina y solo el concepto de enfermedad. Esta integralidad, entonces, entre personas y todos los seres de la naturaleza y todos los seres espirituales, se produce en un proceso permanente, donde las prácticas son, para el mantenimiento de la salud, son comunitarias. Esto han sido siempre, o sea, la medicina y las prácticas de prevención y de autocuidado las hemos tenido siempre socializadas. Toda nuestra gente sabe cómo curar, antes y ahora. Por supuesto había especialistas y sigue habiendo especialistas muy diferentes de distintos aspectos de la salud, como los distintos tipos de curadores que hay en cada una de nuestras culturas, pero
toda la población, en particular las mujeres, han sabido siempre curar todo aquello que estuvo en sus manos y han sabido prevenir y promover la salud en cada acto, como hablábamos antes en los programas anteriores, por supuesto, iniciando ya con el momento del parto y nacimiento, que es fundante en la salud de las personas. Si en ese momento no estamos generando salud, ¿cuándo lo vamos a generar? Ese es el momento fundamental. Y a partir de allí, después, en todo momento, en todo lugar, en cada segundo de nuestra vida, debemos estar conscientes de si estamos construyendo salud o estamos alienándonos y construyendo enfermedad. Esto es fundamental. Ahí yo creo que está la base y la esencia de la diferencia entre las culturas, que incluso más no se trata de una diferencia de continentes, se trata de una diferencia en cuanto a desarrollos históricos, porque sabemos bien que todas las culturas originarias de todos los continentes han tenido estas mismas concepciones integrales. Hasta no hace mucho, como decíamos la vez pasada, en la antigüedad que considera Europa, que son 2000 años, todavía se hablaba de cierta integralidad. Entonces, esa integralidad antiguamente ha sido todavía mucho más amplia y sigue siéndolo en todas las culturas autóctonas, en todas las culturas consideradas indígenas de todos los continentes. Hace poquito encontré en internet precisamente una entrevista a un líder de un pueblo originario de Australia, que es información que, como decíamos la vez pasada, así como de Brasil, no solemos tener mucho acceso generalmente. Y encontré precisamente que el concepto de ellos es muy similar al nuestro también. O sea que evidentemente las culturas indígenas, las culturas originarias de todos los continentes deben haber sido así, deben haber sido con esa vivencia, con esa no separación de su realidad natural, de su ser natural, como vos decís, ¿no? Que somos seres de la naturaleza, somos seres naturales. El problema está en que justamente los desarrollos, los progresos que ha hecho la humanidad, en algunos aspectos han sido para bien, pero en algunos aspectos y en algunos casos no han sido tan para bien. Y es ahí donde hay que retomar los pasos que han dado nuestros antepasados y ver en qué se equivocaron y retomar aquello que sí es útil y necesario para la salud de todos los seres humanos. Finalmente, lo que es, por lo tanto, necesario es entender que la salud la vemos como un concepto, como una vivencia, como un sistema que está en constante construcción y donde el eje central es la identidad, porque precisamente si estamos teniendo en cuenta que son conceptos diferentes porque vienen de distintas culturas, al respetar a una persona, cuando en primer lugar tenemos en cuenta su identidad, estamos dando un paso muy importante hacia respetar su salud. Y finalmente, comprender que para entender la salud, para abordarla, para atenderla incluso y para construirla, tenemos que tener en cuenta toda la historicidad. Estoy hablando de tanto las concepciones propias que fueron desarrolladas a lo largo de la historia de cada sociedad, como de la historicidad de las relaciones entre esa cultura y las otras. Y en particular, en el caso de pueblos originarios, estamos hablando de las relaciones interculturales de las culturas autóctonas para con las culturas que han venido de afuera, tanto durante la colonia y con todas sus consecuencias terribles, como durante estos 5 siglos y como con las otras culturas que han venido en las últimas décadas. Es decir, que estamos hablando de todo un conjunto de relaciones interculturales, históricas y actuales, y donde, además de la historicidad, el otro eje fundamental es esta multidimensionalidad, estas múltiples dimensiones que hay que tener en cuenta en los determinantes de la salud, así como los potenciales, porque todas nuestras culturas tienen potenciales, no solamente la medicina tradicional indígena, que por supuesto es fundamental, pero no es el único potencial para la salud que tenemos. Si estamos hablando de un sistema integral, multidimensional, estamos hablando de muchísimas otras potencialidades que no se han tenido en cuenta hasta ahora y que es necesario retomarlas, fortalecerlas y desarrollarlas. Y,
en todas las áreas. ¿Sí? Creo, me parece que iba por ese camino, ¿no? Es decir, que la salud no solamente tiene que ver con esto que estabas explicando, sino tiene que ver con el proyecto de comunidad o de sociedad que tenemos, ¿no? En este proyecto de sociedad, indudablemente la salud o todo lo que tenga que ver con la salud es una cuestión meramente comercial, ¿no? Y entonces lo que van a sostener la salud, no sé si es tan importante que la gente esté sana o en realidad tenemos ganas de comerciar con la salud de la gente. En otro caso, ¿no? En nuestras comunidades, esto era un reflejo de la sociedad, ¿no? Nuestras comunidades se organizaban para tener gente sana, no se organizaban para tener gente enferma. Todos los procesos de organización comunitaria llevaba a tener una sociedad sin problemas de salud. Pienso, imagino, digamos, ¿no? Después pensar en esto que vos estabas hablando, y yo cuando era muy chiquito, llegaba el fin de lo que sería el verano, y mis abuelos nos llevaban a juntar los yuyos que nos iban a servir de remedio, porque era la época que estaban maduros y que estaban en abundancia. Y entonces íbamos al cerro, íbamos buscando quimpe, manzanilla, no sé, por decir algunos, chipe, ¿no? Cuánta cantidad de yuyos que íbamos, y ellos tenían muchos años, ya nos iban enseñando cuál era el yuyo que servía para tal, y por supuesto, después también entender que cuando éramos chicos nos enseñaban a cultivar, a sembrar, a cosechar el maíz, que era también el alimento que nos iba a servir como prevención para cuando nosotros tengamos hambre y cuando seamos grandes seamos personas fuertes, sin ningún tipo de falta de nutrientes, ¿no? Esto es lo que hacían nuestras comunidades hasta no hace mucho tiempo, porque yo, digamos, lo hacía hace unos años atrás, digamos, no voy a decir cuánto, pero era más o menos hace 30 años atrás lo construíamos todavía con mis abuelos, ¿no? Me parece que eso es lo que nosotros debemos ir reconstruyendo con nuestros hijos. Hoy lamentablemente en la urbanidad no tenemos todos estos yuyos que teníamos antes, tampoco tenemos espacio para cultivar la tierra, para sembrar papa, maíz, quinoa, un montón de cosas, como sí lo tienen las otras comunidades, pero sí tendríamos la posibilidad de empezar a construir redes para poder, de alguna manera, hacer trueque con estos hermanos que sí viven en el campo y que sí pueden darnos medicina sin estos productos químicos que por un lado nos curan y por otro lado nos hacen mal, ¿no? Sí, el ejemplo que das es justamente un buen ejemplo porque muestra cuando un chico es un chico, no, todos los chicos, ¿sí? Porque sabemos bien que esas caminatas en la comunidad no va un solo chico con su mamá o su papá, sino que van muchos chicos y muchos padres y muchos tíos y muchos abuelos. Y en esos recorridos se está haciendo salud y también se está haciendo educación y también se está haciendo desarrollo. Entonces, cuando decíamos la vez pasada que esto de según el concepto de cultura que tengamos, vamos a poder entender qué concepto de salud y qué concepto incluso de interculturalidad estamos hablando. Desde allí podemos entender que cuando hablamos de integralidad estamos hablando de esto. Están unidas la salud, la educación, el desarrollo, todo lo que hacemos constantemente en cada gesto, en cada acto de una cultura, o están disociadas en cada acto de la cultura, ¿sí? Por eso se puede dar esta situación donde, como vos decís, tantos casos donde la medicina, donde específicamente alguien está pensando solamente en cobrar su atención o en cobrar ese medicamento o en cobrar ese servicio de salud, porque está absolutamente disociado en su mente, en su espíritu, todo lo que implica la educación, la salud, la identidad, y solamente está viendo algunos aspectos que están siendo valorados dentro de su formación y que han sido así durante muchos años, pero que por suerte están cambiando. Y una cosita más, lo que vos decías del aprendizaje que se da en el territorio, la intención justamente hoy fue sintetizar para poder empezar a abrir de nuevo, ¿sí? A profundizar
a través de los determinantes de la salud en culturas originarias. Cuando hablamos del territorio, decíamos la vez pasada, el territorio es el lugar donde convivimos, ¿no? Convivimos con la naturaleza y no es nuestro, no es nuestra propiedad. Desde allí, el territorio es también el libro para nuestras comunidades, para nuestras sociedades. Es ese libro del cual aprendemos, al cual construimos incluso, al cual escribimos constantemente en cada modificación. Lamentablemente, en cada deterioro de la naturaleza, con la contaminación, con las distintas formas de deterioro, de degradación del medio ambiente que se han dado desde la otra visión del mundo, se ha ido destruyendo también ese libro. Se han ido destruyendo los recursos, como se dice desde Occidente, los recursos de la medicina tradicional, ¿no? Que para nosotros no son recursos, porque no es que recurrimos a ellos solamente cuando los necesitamos, sino que también estamos siempre en esa relación recíproca de dar y recibir. Entonces estamos constantemente cuidándola. Así que esas integralidades, por eso es que hablamos de integralidad y de integridad intrínseca, hacia adentro de cada uno de nosotros tiene que estar este concepto bien mamado, bien plasmado y tratando de desarrollarlo constantemente y de ir construyendo otra vida distinta. Por eso el título de la ponencia, y que es también el título del seminario, al menos en el que usamos nosotros, más allá de la institucionalidad, es que trabajamos para formarnos mutuamente en interculturalidad para lograr otra salud. Esa es la idea. Sí, en esto también a veces yo pensaba todo lo que sería el tema, no esto, tal vez sería más bien el tema de lo comercial, que es el tema hoy, salud. Y pensaba en toda la falta de transparencia que hay con todo lo que tenga que ver esto, ¿no? A veces uno habla de las vacunas y las vacunas no son totalmente transparentes, nadie te explica todo lo que puede causar una vacuna. Y te dicen, vacunate contra algo y resulta que eso te puede curar una mínima parte y hay 10 millones de cosas más sobre esa misma enfermedad que no te la cura. Digo, y que también te puede causar un montón de cosas, y todas estas cosas los que fabrican no permiten que se publique, y el Estado tampoco lo hace en forma abierta para decir todo esto es lo que causa una vacuna, todo esto es lo que causa este medicamento. La amplitud de toda esta explicación, y nosotros siendo los que vamos a elegir, sabiendo todo lo que nos puede llegar a pasar, porque nos dicen, te calma el dolor de cabeza, pero bueno, me calma el dolor, ¿y cuántas cosas más me pueden pasar? Y después también entender que cosas como estas que sucede, que nosotros vamos a comprar algo, que son obsoletas y que dejaron de funcionar en otros lugares del mundo y nosotros las seguimos recibiendo acá, digo, también esto es una falta de honestidad, ¿no? Desde el otro lado, desde las grandes empresas que fabrican todas estas cosas. Digo, en eso no pasa con pueblos originarios. Un medicamento, un yuyo no te hace mal, para nada, digamos, ¿no? Son elementos naturales, tal vez te caerá mal al estómago, si lo tomaste no estabas en condiciones. Y después también entender cuando vos decías esto, ¿por qué íbamos al final del verano a recolectar los yuyos? Esto es reciprocidad, decir, ¿nos te vamos a recoger únicamente o te vamos a podar también? Y vamos a cuidar la planta de no arrancarla de raíz para que el año que viene nosotros tengamos otra vez en el mismo espacio, acordarnos dónde estaba ese yuyo, ¿no? Dónde estaba la salvia, dónde estaba el quimpe, dónde estaba el chipichape. Ahí vamos a ir, porque no lo destruimos, únicamente recogimos para poder cuidarnos en el invierno, que son el arca, todas estas cosas. Para mí es una cosa, unos recuerdos tan lindos, digamos, volver a aquellos años, ¿no? Digamos, y aprendí y hoy no me voy a olvidar, porque pasaron tantos años que lo hacíamos todos los inviernos, la época ya en el otoño, que difícilmente te olvides después, ¿no? No, me acordé cuando vos decís que lo nuestro es muy simple, y que yo te discuto, siempre te digo que en realidad lo nuestro es muy complejo. Creo que suele pasar que siempre creemos que es muy simple lo que es conocido, lo que manejamos, aquello que es lo propio y que sentimos como natural, como normal, porque nos hemos acostumbrado a eso. Para cada uno entonces es simple lo que conoce, pero comprender desde afuera e incluso
desde quienes no tuvimos ese aprendizaje desde chicos, pero sí tuvimos las vivencias. Pero al no tener el aprendizaje, al no tener claro el porqué de cada una de las cosas, necesitamos comprender esta complejidad. Y quienes no pertenecen a la cultura, es necesario que comprendan esta complejidad, porque precisamente creer que solamente se trata de algo simple, que se trata de usar un yuyo o de una práctica cultural por tradición o por creencia, es minimizar de un modo perjudicial, porque muchas veces se cae en utilizaciones de elementos sin conocimiento del cómo se debe manejar, se debe aprovechar, se debe responder, y como decíamos recién, recíprocamente, y se debe incluso utilizar en cuanto a cantidad, porque es cierto que las hierbas medicinales no están hechas para hacer mal, y utilizándolas bien hacen, por supuesto, los efectos que se esperan, pero también es cierto que utilizadas en dosis inadecuadas, como cualquier otra medicación, también pueden causar consecuencias terribles. La belladona, sin ir más lejos, puede llegarte a dejarte ciego. O sea, una persona que no sabe manejar, que no tiene el conocimiento y no sabe utilizar las cosas de otra cultura, no debería utilizarlas. Lo mismo pasa con el Reiki o con muchísimas otras prácticas de otras culturas orientales o de diferentes lugares del mundo. O incluso, si hacemos la inversa, ¿no? Utilizar un medicamento, un curador indígena o africano o australiano o de otras culturas, sin tener todo un aprendizaje previo, como sí la tienen los médicos tradicionales. De cada cultura están los especialistas, los médicos tradicionales que saben de esa medicación, y cuando está socializada ese conocimiento, esa medicina, también la sabrá la gente porque lo aprendió, pero no son cosas que se dan de un día para el otro, ni siquiera en 4 o 5 años de estudio, se da a lo largo de muchos y muchos años. Sí, lo real es verdad, digamos, esto, pero tal vez en la simpleza que uno a veces, yo me acuerdo que también decía mi abuelo, decía, la vida es simple, uno tiene que vivir, lamentable, no es tan complejo. Lo que pasa que cuando vos haces esta explicación hay que entender, digamos, que todas las culturas fueron por una cultura, ¿no?, anegada, digamos, obstaculizadas, negadas y un montón de cosas. Eso hace que nosotros en esta vida cotidiana, que tiene miles de años, esto es así, digamos, las culturas se desarrollan por miles y miles de años, y cuando, es como decir, yo le voy a enseñar lo que me enseñaba mi abuelo a mí, era la acumulación de saberes. Entonces, para mí, esa acumulación de saberes transmitida era una cosa muy sencilla, pero la acumulación de saberes de miles de años para mí. Entonces, en cada una de las culturas son acumulaciones de saberes para poder después transmitirle a los demás. Digo que es una cuestión sencilla de entender cuando uno vive en una forma equilibrada, dentro de una cosmovisión, dentro de una cultura. No es mucho más que eso, entender que vos vas acumulando saberes para transmitirle a tus personas que vienen por detrás tuyo, y entonces es sencillo. Lo que uno tiene que vivir en ese equilibrio, porque para eso estamos en la vida, para vivir dentro de ese equilibrio y no para acumular saberes egoístamente. Es lo que me decía también, nosotros no tenemos que acumular los saberes para nosotros, tenemos que aprender a acumular los saberes para transmitirlos, para que el otro reciba esos saberes acumulados míos, de mis abuelos que acumularon y de mis anteriores que acumularon, para que yo tenga que ser abierto para el que venga después de mí y pueda recibirlo en forma más cotidiana, en forma más sencilla, que él pueda saber que esos saberes lo va a poder aumentar saberes para que el que venga detrás de él tenga mayor cantidad de saberes, y así es una suma de miles y miles de saberes acumulados para que nosotros podamos recibir. Entonces uno a veces, digo que yo, lo que vos siempre me decís, para mí es sencillo, es fácil. Claro que no es sencillo, es saberes acumulados por miles de años, pero también tendríamos que ir, como hablábamos el otro día, descaminando eso de pensar que es complicado, sino que es mucho más sencillo entendernos como parte de la naturaleza para entender que somos parte de esto, ¿no? Y también empezar a entender, como hablaba el otro día con unos chicos en la facultad, decir que después hacemos todo lo que sería la cultura occidental como parte nuestra, entonces reclamamos nuestro territorio
cuando no es nuestro territorio. Y reclamamos que se nos respete nuestro derecho dentro de la Constitución, si esta Constitución en realidad es parte de una cultura occidental. Y vamos reproduciendo nuestros reclamos desde la cultura occidental cuando en realidad tendríamos que ir reconstruyendo nuestra filosofía y nuestros saberes para poder transmitirle a los otros que sí es posible vivir de otra manera dentro de nuestra cultura. Y entonces son desandares tal vez para poder andar de nuestra filosofía cósmica, que sería de alguna manera, claro que es antagónica a esta manera de pensar en forma occidental, pero lamentablemente estamos mezclados en todas estas cosas, ¿no? Pero, como decía Germán el otro día, que es otro sobrino que está, me decía, pero ¿no te parece que es muy difícil hacerlo, tío? Me decía, y yo le digo, pero en algún momento tenemos que empezar a caminarlo, porque si no siempre vamos a pensar que es difícil y que está lejos todavía y que va... No, seamos hoy un pasito para que después sean un montón de pasos acumulados y en algún momento llegaremos a desandar completamente lo que andamos, ¿no? Bueno, es lo que pienso, digamos, ¿no? Claro, claro. O sea, estamos ya dando pasitos todos, como decía antes, de estos 30 años del movimiento indígena, toda la sociedad también, ¿no? Que se ha ido sumando a todos estos procesos de recuperación de nuestras identidades, de nuestras culturas, además de nuestros derechos. Todo eso hace que estemos dando pasos grandes hacia atrás, hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo, ¿no? Hacia ese adelante que marcaron otros cuando se fueron y que nosotros estamos recuperando. Entonces, avanzar para nosotros es recuperar, pero es también reconstruir y volver a construir cosas nuevas ahora en estas condiciones nuevas que se han dado a lo largo de todos estos años, ¿no? Por eso, decía antes, poder retomar los conceptos, en algunos casos resulta difícil, a veces las personas piensan que hablar de conceptualización es como hablar de cuestiones intelectuales que no tienen nada que ver con nuestros pueblos y en realidad tienen tanto que ver porque toda práctica lleva detrás, toda cultura, toda práctica cultural lleva detrás un concepto, una idea desde la cual partieron. Entonces que todo lo que hoy hacemos tiene un fundamento, tiene una idea base desde la cual nos movemos, actuamos. Solo que, como vos decías recién, tenemos que recuperar todos esos conocimientos que antes se daban en una transmisión de padres a hijos, de abuelos, o sea, constante, en forma constante, pero con el corte de los 500 años que ha producido esta pérdida de gran parte de nuestros conocimientos. Tenemos que recuperar justamente mucho de lo que es la conceptualización de las cosas que hacemos hoy, no para quedarnos solamente con los conceptos, sino para poder integrar, para poder entender, para poder volver a transmitir y para volver a construir los nuevos desarrollos en base a esta realidad actual. Que el libro... yo traje el libro simplemente porque... Pero, bueno, quería contar... ¿Qué? Bueno, no, simplemente este es un libro que lo traje para comentar que acá incluimos algunos de las cosas que estamos diciendo ahora. Este libro es del 2008 y fue publicado por la Universidad Huracán, que forma parte de la Universidad Indígena Intercultural y que es del Fondo Indígena y que es donde hemos hecho la maestría en salud intercultural, especialidad y maestría. Y este trabajo fue hecho con todos los integrantes de esa maestría, que fueron 28 personas, en su gran mayoría originarias de distintos pueblos y de distintos países, 2 o 3 integrantes de cada país. Bueno, y el último artículo de este libro, que no está en venta, fue publicado por la universidad con unos pocos ejemplares, pero sí hay versiones virtuales. Y porque justamente la idea es
el encuentro de los distintos pueblos en estas posibilidades de conceptualización, de intercambio de experiencias, de nuevos desarrollos que podamos ir haciendo en busca de la salud de todos los pueblos, en primer lugar, de los pueblos autóctonos, pero la salud de todos también, porque desde la misma base del concepto de salud indígena, si nos dice que tenemos que estar en equilibrio con todos, es obvio que para nosotros no podemos tener salud individual ni solamente de los pueblos, sino hay una salud de todos. Así que, bueno, acá están publicados algunos de estos temas que venimos trabajando y otros a lo largo de las ponencias en nuestros encuentros que decíamos antes, en encuentros de psiquiatría, etcétera, que fueron los espacios que, como vos decías la vez pasada, que sería importante que vean este espacio los médicos y en este caso podemos decir los psicólogos que están acá presentes también. Es cierto, es importante. Lo que pasa es que ese recorrido es lo que yo pude hacer, digamos, por estar en este medio, lo que pude hacer fue precisamente llegar a los profesionales. Por eso durante muchos años, entre el 95 que hice, particularmente desde el 95 que hice una capacitación en psicosomática, comencé a trabajar, a mostrar todo este pensamiento, estas prácticas, estas experiencias en congresos nacionales de psiquiatría, en congresos de psicología analítica, lacaniana, de distintos tipos de encuentros y actividades donde participaban profesionales de distintas áreas y de equipos interdisciplinarios. Pero justamente mi inquietud, mi necesidad siempre fue, desde el momento en que comencé, la de encontrar otros hermanos que estuvieran trabajando por la salud de nuestros pueblos, por la salud de todos, y que quisieran formar equipos de trabajo, porque lo que hace falta es precisamente eso, trabajar en todas las áreas, pero trabajar unidos y organizados para poder, desarrollar estos nuevos conceptos que son tan viejos, pero que aparecen como nuevos en esta sociedad. Trabajar de una manera totalmente diferente de lo que se está acostumbrado, porque vamos a estar basados en estos pensamientos nuestros. Bueno, Marina, vamos a ir cerrando hoy. Te esperamos el jueves que viene. Igualmente creo que Cristina quería ver si después se hacían, no sé, una conversación con la gente, digamos, así que bueno, vamos a una pausita y volvemos después con el segundo tramo del programa. Vamos, Chino, una pausa.
la selva. Pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, abipones, sombra de Coctay, Noé, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio Toba, el Guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio Toba ya viniendo de la canalla, que tilipiaras para y capazu charara, y vancuro tapena y achitan de sapumpu, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta. Indio Toba no llorando aquel tiempo feliz, Pilcomayos y Bermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América es de mi raza de Yaguarete, de la América es, de la América es, Toba dueño como antes del barrio y la miel, cazador de la charata, la onza, el tatú, Toba rey de Yarara, Guasupuyo, Guara, el guarango es mío, otra vez, 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 otra vez. Indio Toba, Antena Negra TV, sombra errante de la selva, Antena Negra TV. pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Kayakatigana Antena Negra TV. Nakayakana, nakayakira kung tayo na. Ya se han ido tus caciques, Indio Toba, tus hermanos chirinos, sombra errante de la selva, avipones, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. sombra de Coctay, Indio Toba, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, abipones, gente buena, gente pobre, sombra de Coctay, Noé, viejos brujos de los montes, el Guasucho y no las abandonen corzuelas, a sus hijas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo. Yo Toba ya viniendo de la cangalla, que tiripia de atera y caguazú charada, guaycuruta penaga, pironista, patara, guacara, pinata, patara, guacara, pinata, patara, guacara, pinata. Y yo Toba no llorando aquel tiempo feliz, pico mayos y bermejo llorando, Ya se han ido tus caciques, a la América, tus hermanos chicos, avipones, como antes del bagre y la miel, cazador de la charada.
los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria.